¿Alguna vez has escuchado una voz que parece surgir de la nada? Imagina estar solo en la carretera, en plena noche, rodeado de niebla y silencio absoluto, y de repente tu radio CB empieza a crujir. Pero no se trata de una interferencia cualquiera. Alguien te llama, alguien que no debería estar ahí. En el vídeo de hoy, conocerás una de las historias más siniestras del mundo de los camioneros, la voz de la CB. Una leyenda que se cuenta en gasolineras, entre sorbos de café y miradas sospechosas, sobre una frecuencia maldita que susurra a quienes están demasiado solos, demasiado cansados, demasiado abiertos. Esta historia te dejará con la incómoda sensación de que no estás realmente solo. Así que dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte ningún escalofrío. Y presta mucha atención a cada detalle, porque en este tipo de historias, el peligro se esconde en lo que no se dice, en el sonido que resuena cuando crees que todo está en silencio. La carretera atravesaba la oscuridad como una cicatriz húmeda bajo la difusa luz de la luna. Paulo, un veterano camionero, conducía en silencio, con solo el rugido constante del motor y el brillo intermitente de los faros iluminando las curvas de la BR 163. El sueño le pesaba en los ojos, pero confiaba en el café recalentado y la vieja radio CB para mantenerse despierto. Era una noche densa, nublada por una niebla húmeda que parecía querer filtrarse por las grietas de la cabina. Por costumbre, Paulo encendió la CB en el canal 19. Estaba en silencio. Ningún camionero comentó sobre los baches en la carretera. Ninguna advertencia sobre controles de velocidad o accidentes. El silencio en la radio era incómodo, como si algo anduviera mal en el aire que lo rodeaba. Justo cuando estaba a punto de apagarla, escuchó un silbido áspero, y una voz emergió de la interferencia. Débil, prolongada, como si viniera de debajo de la tierra. ¿Me oyes, Paulo? Se quedó paralizado. Nadie debía saber su nombre. La radio no tenía identificación y nunca usaba nombres reales en la radio. Intentó reírse para sí mismo, atribuyéndolo al cansancio o a algún chiste más potente. Aún así, respondió con voz tensa. ¿Quién anda ahí? Silencio. Solo estática, como si el aire hubiera perdido peso. Pero antes de que pudiera apagar la radio, la voz regresó, más firme esta vez, aún baja. Te veo. No entres en la gasolinera de la montaña. Paulo apagó la radio de golpe y miró fijamente la oscuridad que tenía delante. Sabía que había una vieja gasolinera abandonada en la montaña, cerrada tras un incendio años atrás. Nunca le había gustado detenerse allí, pero sería el único lugar para descansar antes del amanecer. El camino parecía haberse estrechado, como si la noche quisiera tragarse lentamente su camioneta. Apretó el volante con fuerza, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, y entonces notó que, por el retrovisor, ya no veía nada detrás de él. Ni siquiera la carretera. La ausencia de luz en los retrovisores era como una tela negra extendida sobre el pasado. Paulo ajustó los retrovisores, pero fue inútil. Ni siquiera se veía el resplandor de los faros reflejado en el asfalto. No quería admitirlo, pero la sensación era que ya no había camino a sus espaldas, como si hubiera cruzado un velo invisible. Siguió conduciendo, con los dedos apretados al volante, la radio apagada, pero aún emitiendo un ligero silbido, como si se resistiera al silencio. Más adelante, la curva que precedía al poste de la montaña parecía un susurro curvo en la niebla. El lugar estaba más oscuro de lo que recordaba. Los letreros oxidados colgaban como cadáveres ahorcados bajo el toldo inclinado. El fuego había dejado marcas en las paredes de ladrillo negro, y las ventanas, antes cubiertas por tablas, ahora parecían solo agujeros esperando miradas descuidadas. Paulo dudó, pero el sueño mezclado con el miedo ya le hacía ver figuras bailando al borde de la carretera. Tuvo que detenerse. Cuando apagó el motor, todo estaba más silencioso de lo que debería. Ni siquiera soplaba el viento. La cabina, calentada por el motor, empezó a enfriarse demasiado rápido, como si la oscuridad absorbiera el aire. Pasó la mano por la radio CB impulsivamente, aunque estaba apagada, y entonces se encendió sola. La luz ámbar de la pantalla parpadeó antes de que la voz regresara, más ronca, más cercana. Ahora estás aquí, conmigo. La voz parecía fluir por los altavoces, cálida y húmeda como el aliento. Paulo abrió la puerta de la camioneta y salió con pasos inseguros.
Cada rama rota bajo sus botas parecía resonar como el crujido de huesos. La estación estaba completamente abandonada, pero sentía que algo se movía en su interior, algo que conocía su nombre, sus costumbres, su ruta. Y cuando miró la puerta principal entreabierta, notó que el letrero quemado sobre la entrada seguía parpadeando, incluso sin electricidad. Las letras muertas formaban algo imposible. Vuelva. Lentamente, Paulo se acercó a la puerta entreabierta. El crujido metálico de las bisagras parecía extenderse al compás, un sonido tenue y prolongado que le hacía estremecer la nuca como si le clavaran un clavo lentamente en la piel. El interior de la estación estaba más oscuro que la negrura de la calle. La linterna de su llavero proyectaba una débil y parpadeante sobre los estantes vacíos, ahora cubiertos de polvo y hollín. Había una extraña marca en el suelo, como si hubieran arrastrado algo hasta la parte trasera. Dentro, el siseo de la radio comenzó a vibrar de nuevo, no desde la radio de la cabina, sino desde algún lugar del interior del edificio, como si la hubieran trasplantado. La voz, ahora un susurro lleno de estática, repetía su nombre a intervalos, como un mantra invertido. Paulo, Paulo. Sabía que no debía seguirlo, pero algo, quizás la curiosidad morbosa o el peso de la noche, lo empujaba. Sentía como si lo observara algo que no necesitaba ojos. Al pasar junto al viejo mostrador de servicio, vio una vieja radio CB cubierta de hollín, aún encendida, aunque desconectada de la corriente. El aparato emitía una luz tenue, sus bobinas internas vibraban como si respiraran. La voz salía de él, pausada, con la calma de quien conoce los entresijos de la mente. ¿Cuántos kilómetros has recorrido intentando escapar de ti mismo, Paulo? No era una pregunta, era una sentencia. Paulo retrocedió, pero el suelo bajo sus pies pareció cambiar. Era más frío, más poroso, como si hubiera abandonado el camino real y entrado en una copia deficiente de la realidad. Los ruidos exteriores desaparecieron por completo. Incluso el viento parecía haber cesado. Cuando por fin corrió de vuelta a la camioneta, encontró la puerta de la cabina abierta, las luces interiores parpadeando solas, y la radio, ahora reconectada, repitiendo la voz como un eco imposible. Me oíste primero. Ahora te toca a ti. Cuando Paulo se recostó en la cabina, el volante se sentía más frío que antes, casi húmedo, como si alguien lo hubiera sujetado. El retrovisor estaba empañado por dentro, y por un breve instante, creyó ver una silueta en el asiento trasero, algo demasiado delgado para ser humano, encorvado e inmóvil. Se giró bruscamente, pero no había nadie. Solo el pesado silencio y el susurro del viento afuera, que ahora parecía contener palabras apagadas. Intentó arrancar el motor, pero el camión solo gemía, negándose a despertar. La radio CB crepitó, y entre la estática, surgió una nueva voz, más baja, más cercana, como si estuviera apoyada en el micrófono. Narraba: gasolinera abandonada, 3:14 de la mañana. El camionero Paulo Gouveia sigue atrapado en su propio camino, intentando escapar de sí mismo. La descripción era demasiado precisa. Era él. Era ahora. Paulo intentó apagar la radio, desconectar cables, golpear el tablero. Pero todo seguía, como si el sonido ya no dependiera del aparato. Bajó de nuevo de la camioneta, desesperado por el silencio, pero afuera la oscuridad parecía aún más densa, como si la noche hubiera caído con más fuerza sobre esa región olvidada del mapa. El aire tenía un olor ácido, algo entre ozono y tierra removida. Se sentía fuera de lugar, como si el mundo real estuviera a unos metros a la izquierda, inalcanzable. Una luz parpadeó dentro de la gasolinera. Allí estaba la vieja radio, funcionando como si nada hubiera pasado. Y algo detrás se movía. Una sombra con extremidades demasiado largas, como si las hubieran cosido a toda prisa, tropezando con su propia forma. Paulo dio un paso atrás. El miedo lo hizo resbalar en la grava del camino. Entonces la voz regresó, más clara que nunca, sin estática, sin eco. Pensabas que podías conducir hasta el final del mapa, pero el camino escucha, y ahora quiere hablar. La noche se tragó cualquier certeza de la realidad. Paulo ya no sabía si estaba despierto o soñando con los ojos abiertos, pero la figura tras la radio parecía moverse con la lógica difusa de una pesadilla. Era alta, pero no se elevaba. Su silueta ondulaba como humo denso,
y cada paso parecía resonar en la cabeza de Paulo, como si su mente fuera el verdadero suelo que pisaba. Corrió de vuelta a la camioneta, jadeando, con el pecho apretado como si inhalara polvo viejo. La radio CB seguía emitiendo sonidos, pero ahora eran diferentes, grabaciones que resonaban de sus propias conversaciones pasadas, fragmentos de llamadas que apenas recordaba haber hecho, todos distorsionados y superpuestos como un coro de voces perdidas. Entre estas voces, una sobresalía, la misma que lo había llamado la primera vez. Ya no narraba, ahora murmuraba, seductora y cruel. Aún hay tiempo para oírlo bien. Sintoniza la frecuencia equivocada, Paulo. Con dedos temblorosos, giró el selector de la radio, pasando por estática, silbidos y fragmentos de frases ajenas, hasta que todo se detuvo. El silencio en la radio era más inquietante que cualquier ruido. Entonces, un golpe, un único golpe seco en la puerta del camión, como un nudillo de dedos demasiado grande para ser humano. Paulo no podía moverse. Solo existía su respiración, y el miedo, espeso como aceite caliente. Lentamente, giró la cara hacia el cristal. Afuera, nada. Solo oscuridad absoluta. Pero algo respiraba allí, como si la oscuridad tuviera pulmones. Y entonces la radio habló, sin que él tocara nada, en tono de despedida. Bienvenido a la ruta donde terminan todos los ecos. Ya estás al otro lado. En ese momento, Paulo comprendió. Ya no se trataba de huir. El camino lo había llevado. El camino era el mismo, pero parecía borrado del mapa. Las farolas habían desaparecido y los hitos kilométricos parecían haberse tragado una niebla densa e inmóvil. Paulo conducía como guiado por el instinto, pero cada metro que recorría se sentía más irreal que el anterior. El velocímetro no se movía. La hora del reloj digital del tablero permanecía congelada en las 3:03. Tenía la sensación constante de que no avanzaba, sino que se alejaba. La radio empezó a silbar de nuevo, esta vez con ruidos que parecían voces ocultas. Era como escuchar a alguien hablando bajo el agua, palabras confusas, pidiendo ayuda, pidiendo silencio. Paulo intentó apagarla, pero el botón parecía atascado, como si el propio dispositivo se negara a terminar la transmisión. De repente, algo apareció en el arcén, una figura de pie, de espaldas, con el mismo chaleco que él. Al pasar junto a ella, vio que no tenía rostro, solo una superficie lisa y pálida, como cera derretida. Más adelante, los sonidos se multiplicaban. Ahora provenían de todas partes, del motor, de la carrocería, del suelo. Eran los mismos susurros que antes solo provenían de la radio, pero que ahora vivían en el interior de la cabina. «Me adelantaste», dijo una voz tras el asiento del copiloto. «Ahora conduzco yo». Paulo giró bruscamente, pero no había nada. Solo sintió una ligera corriente de aire, como si alguien acabara de sentarse a su lado. Los faros de la camioneta revelaron un túnel de árboles secos, doblados como huesos viejos. En lo alto, pájaros inmóviles revoloteaban en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido allí siglos atrás. Paulo aferraba el volante, sudando frío. Ya no conducía porque quisiera, sino porque la carretera no le permitía detenerse. Detrás de él, la radio resonaba a todo volumen con una vieja canción familiar, la misma que su padre solía tararear en los viajes nocturnos. Pero su padre llevaba más de 20 años muerto. La señal de la radio se estabilizó de nuevo durante unos segundos. Esta vez, no era un susurro, sino una voz masculina, fuerte pero vacía, como si cada sílaba se agotara. «Paulo, te saliste de la ruta. Regresa». La voz no transmitía ninguna urgencia, sino una insistencia fría, casi hipnótica. Paulo reconoció el tono. Era la voz del viejo Nelson, un camionero experimentado que había desaparecido años atrás en una curva conocida por tragarse vehículos. El detalle que le provocó un escalofrío. Nelson siempre hablaba en la misma frecuencia 7-5-0, una frecuencia que, según los manuales, estaba desactivada desde los años 90. Intentó responder, pero el micrófono parecía silenciado, el cable enrollado alrededor de su muñeca como un cinturón apretado. El camino empezó a parecerle repetitivo, como si estuviera dando la vuelta al mismo tramo. Los árboles formaban patrones familiares, y la curva que tenía delante había sido tomada innumerables veces. Apareció una señal de desvío,
cubierta de óxido y colgando de un hilo. Detrás de ella, algo se movía, no un animal, sino una presencia que imitaba el movimiento humano, con articulaciones incorrectas y desincronizada. Al cruzar el desvío, Paulo notó que las luces del tablero parpadeaban como velas expuestas al viento. Su reflejo en el retrovisor se retrasó, como si el espejo hubiera captado a un Paulo de hacía unos segundos, un Paulo que fruncía el ceño y abría la boca sin pensarlo. Apartó la mirada y la radio volvió a sonar. «Ya pasaste. Pero no te dejaron ir». Era la misma voz, solo que ahora acompañada de otra. Una risa seca e infantil que se extendió como moho por la cabina. La risa se detuvo bruscamente cuando Paulo frenó. Delante, detenida en medio de la carretera, había una camioneta igual a la suya. El mismo modelo, el mismo color, la misma matrícula. El motor aún estaba caliente, las luces encendidas y la puerta del conductor entreabierta. Con el corazón latiéndole con fuerza, salió y caminó hacia el otro vehículo, cada paso más pesado, como si el asfalto le estuviera aplastando los pies. Cuando miró dentro de la cabina, casi se desmaya. Allí estaba, inmóvil en el asiento, con los ojos abiertos y la boca abierta en silencio. En la radio, el silbido regresó con una nueva frase. «Ahora el eco es tuyo». El frío que se instaló alrededor de Paulo no era climático, sino existencial, como si el mundo se hubiera desvanecido, dejándolo solo a él, la otra camioneta y el eco de su propia presencia. Intentó tocar la versión inmóvil de sí mismo sentada al volante, pero su mano se detuvo a centímetros del hombro de la figura. No había calor, ni peso. El cuerpo parecía estar allí solo para soportar la ausencia de un alma. La radio, apagada, seguía silbando a una frecuencia imposible, como si emitiera desde la propia mente de Paulo. «Llegaste antes de que estuviera terminado», decía, a intervalos, entre ruidos estáticos y algo que sonaba como una respiración agitada. Retrocedió y tropezó, cayendo sobre el duro asfalto. Cuando volvió a mirar, la cabina estaba vacía. La figura había desaparecido sin un sonido, sin una transición. Y peor aún, el asiento del conductor estaba inclinado, como si alguien acabara de levantarse. Paulo se levantó, confundido, sintiendo el peso de un desplazamiento que no podía comprender. Todo parecía desfasado, el cielo no tenía estrellas, sino manchas, los faros de la camioneta parpadeaban como un ojo intentando adaptarse a la oscuridad. Sin entender por qué, se subió a la camioneta doble. La llave estaba en el contacto. Arrancó el motor, pero el sonido que salió no era el de un motor diésel. Era un crujido sordo y hueco, como si algo vivo y muy antiguo despertara. La radio se encendió sola. La frecuencia parpadeó. 7-5-0. Una voz femenina susurró algo incomprensible, pero había angustia en cada sílaba. Era como escuchar un lamento desde el interior de una cueva donde nunca hubo luz. La camioneta empezó a moverse sola. Paulo intentó frenar, pero los pedales no respondieron. Por la ventana, vio su propia camioneta, la original, quedarse atrás, detenida en medio de la carretera, ahora vacía. Y frente a él, el paisaje empezó a distorsionarse. El camino se estrechaba como un embudo. Los árboles se inclinaban hacia el asfalto, como si quisieran bloquear el paso. Y a lo lejos, apareció un punto rojo, latiendo en la oscuridad como una sirena silenciosa. Ahí era a donde se dirigía, quisiera o no. El camino parecía comprimirse, como si el espacio mismo fuera absorbido por un punto invisible. La cabina se sacudió levemente, pero no era el motor, sino el aire a su alrededor, tenue, electrizado, erizando los pelos de Paulo. La luz roja se hizo más brillante, oscilando como el latido de un corazón a punto de fallar. Y entonces la radio volvió a crujir. Esta vez, no era solo ruido, había voces, varias, hablando al mismo tiempo, en tonos superpuestos. Y entre ellas, una frase repetida con un timbre más grave y familiar. «Has abierto el canal, ahora necesitas escuchar». Paulo se tapó los oídos, pero las voces estaban dentro de su cabeza. Algunas lloraban, otras reían con un tono desgarrado, y otras solo gritaban tonterías. Y entonces una de ellas habló con claridad. Era su propia voz, pero más vieja, cansada, como si hubiera vivido años dentro de esa cabina. «Sigue adelante, incluso después del punto de no retorno».
La radiocasetera ya no era un dispositivo de comunicación, sino un espejo sonoro de todo lo que se negaba a afrontar. El camión empezó a disminuir la velocidad por sí solo, crujiendo como si protestara por su inevitable destino. El camino terminaba en un túnel estrecho, cubierto de enredaderas y sombras que parecían moverse como dedos. Sobre la entrada, un letrero oxidado colgaba de un solo tornillo. Las letras estaban descoloridas, pero una frase se dibujaba con una claridad sobrenatural en su mente. Aquí habla el que no fue escuchado. El camión se detuvo. La puerta de la cabina se abrió sola con un chasquido seco. El viento que entró no era viento. Era un suspiro cálido y húmedo, como el aliento de algo vivo y muy cercano. Paulo salió sin saber por qué. Sus pies tocaron el suelo con inestabilidad, como si la gravedad lo decidiera momentáneamente. Cada paso hacia el túnel era como cruzar un umbral sin retorno. La radiocasetera emitió un último chasquido antes de quedar en completo silencio. Paulo se dio la vuelta. El camión había desaparecido. En su lugar había una zona de bosque denso, donde los sonidos del mundo normal jamás penetrarían. La entrada al túnel aguardaba. Oscura, silenciosa, pero palpitante con los ecos de voces aún no pronunciadas. El interior del túnel parecía extenderse eternamente, pero Paulo no sentía el peso del tiempo. Las paredes no eran solo roca, sino carne petrificada, latiendo silenciosamente, exhalando humedad. A cada paso, la oscuridad dejaba de ser ausencia de luz y se convertía en una sustancia viva, envolviéndolo con la asfixiante familiaridad de una pesadilla olvidada. Oía sus propios pensamientos regresar en voces disonantes, como si la radio aún estuviera encendida, pero ahora transmitiendo directamente desde el centro de su mente. Al frente, una silueta se destacaba, inmóvil, con una mano en el botón de una vieja radio, apoyada sobre una mesa cubierta de polvo y manchas. La figura estaba de espaldas, pero Paulo sintió que sus ojos eran observados. Al acercarse, la figura giró lentamente el rostro. Era el mismo, envejecido, con los ojos hundidos y vacíos, como si hubieran absorbido años de escucha. Abrió la boca, pero no dijo nada, solo emitió un sonido bajo, como un canal mal sintonizado, y señaló el dispositivo. Había una sola frecuencia marcada en la pantalla, 0.0.0. Paulo se sentó frente a la radio. Sus manos se movieron sin resistencia, como si lo hubieran hecho innumerables veces. Presionó el botón. Primero se oyó una estática, seguida de una voz temblorosa y distante. ¿Hay alguien ahí? Ayúdenme. Estoy perdido. Era la voz de otro camionero, otra víctima de la llamada. El bosque, la carretera, la radio, todo formaba parte de un ciclo. La frecuencia maldita solo llamaba a quienes estaban destinados a escucharla. Y ahora, era su turno de responder. Su voz era ronca, como si cargara con el peso de muchas voces anteriores. Háblame. No estás solo. En el mundo exterior, su camión fue encontrado días después, vacío, sin señales de forcejeo. La radio seguía encendida, silbando suavemente, como si alguien intentara hablar, pero en una frecuencia que nadie más podía captar. Algunos dicen que si sintonizas el canal equivocado en una noche muy tranquila, puedes escuchar la voz de Pablo, o de quien quiera que vino antes que él, ofreciendo ayuda, eternamente aprisionado por la voz de Febe.